prostitución en la Iglesia Católica. Cuando el cristianismo se hace la religión oficial, es quien define la cultura, el gobierno y la vida en Europa. Este es un artículo muy interesante y en la parte inferior derecha vas a encontrar el apartado original. La Iglesia prohíbe el sexo fuera del matrimonio, pero ve la prostitución como un mal necesario. Pues aunque mal, las prostitutas son necesarias para el crecimiento monetario de la Iglesia, por lo que el catolicismo permite y promueve la prostitución. Crea y dirige prostíbulos eclesiásticos por Europa. Imagínense, prostíbulo el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y no es modo de burla, esto era una realidad, y yo se los voy a mostrar con la escritura con respecto a esto. Prostíbulos totalmente con las imágenes de los cardenales, que es lo que había. Entonces, para que ustedes vean que la imagen de la ramera como religión como tal, de hecho es literal, aún dentro de estos círculos paganos. Prostitución en la Iglesia Católica. El obispo de Winchester alquila habitaciones a las prostitutas. O sea, el hombre que debe ser señal de pureza le alquila habitación para prostituirse. El Gran Consejo de Venecia declara la prostitución como imprescindible para el mundo. De hecho, la reina Juana de Nápoles abre un burdel al lado de la casa del Papa y le da el convento local su control. Entonces tenías a las monjitas, a Ave María Llenaré con sus rezos paganos, y luego del rezo pagano a cobrarles a las prostitutas por estarse acostando con esto. Y esto recién estamos arrancando. Yo no sé si conozcas esta foto, Isaac. Esta es Lucrecia de Borgia. Es la hija del entonces cardenal Rodrigo Borgia y Vanosa Catanei. Esta es la principal de las hijas de una de las más grandes amantes que tenía el papado, ¿sí? Entonces, es impresionante, pero estoy hablando apenas 500 años en el pasado, ¿sí? Y era tan habitual que obispos, arzobispos, los cardenales, tuvieran hijos, ¿sí? Tuvieran hijos regados por todas partes y también por prostitución. Imagínate eso. En el Renacimiento, agárrate, el Papa Sixto aprueba la prostitución. El Papa Alejandro alquila habitaciones en burdeles para las prostitutas. ¿Por qué? Porque la iglesia se servía de ello. Hermano Lincoln, con razón, el Vaticano es un país aparte. Es un país de prostitución. Es un país y es una religión que armó todo lo que tiene a través de cosas malavidas, a través de todo lo que Dios desecha. Prostitución en la Iglesia Católica. No hemos terminado. El catolicismo monopoliza y controla el mercado, prohibiendo a prostitutas autónomas y callejeras que no trabajen para ella y con ella, pues el clero, obispos y papas son el 20% de la clientela. Imagínate, o sea, se creían los dueños de las prostitutas. Entonces, tenías que venirte a confesar. Si tus pecados querías que fueran perdonados, o te acuestas con un cardenal, ¿sí? Que eso es una prostitución santa, o trabajas para el prostíbulo, para el burdel, al lado de la iglesia. Hay un burdel, ¿sí? Imagínate eso. De hecho, esto es un artículo reciente, esto lo hizo Ratzinger, uno de los papas de la Iglesia Católica. El Papa admite el uso del preservativo, solo la prostitución. Ratzinger rectifica de esto. Entonces, veamos cómo a la Iglesia Católica no le interesa la santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus mismas bases están solidificadas en la prostitución. Claro, si es una prostituta, sí, entonces colócate preservativo. Pero yo le preguntaba a mi hijo, ¿tú crees que un lugar o un hombre o una mujer de Dios o un sistema que promueve aparentemente a Dios tiene que decirle a la gente, acuéstese con una prostituta pero póngase preservativo? ¿Cuál debería ser el consejo? De que no vaya con prostituta y que se case. Exactamente, pero como ellos mismos se impusieron el que no se pueden casar como tal, pues lo que hacen es la famosa prostitución santa. ¿Sí? Entonces, ¿qué? No, sí, pasa es que la prostitución, y bueno, tengo una persona y es una prostituta que sirve al convento. ¿Sí?
Y se han escuchado estas historias por siglos, ¿sí? Con respecto a esto. Y tras 1000 años de comercio con prostitutas, en el siglo XVI la Reforma Protestante denuncia sus lujuriosos negocios. Así la prostitución vuelve a estar mal vista. Entonces, por mucho tiempo se habla, no, que en contra de la Reforma Protestante, porque va en contra de los valores de la Iglesia Católica. ¡No! Les tomaron aquello con lo que se enriquecían. Eso es todo. Ese es el gran dolor de la Iglesia Católica. Fue porque en la Reforma Protestante lo que hizo fue quitarles aquella veta de oro que tenían, usando a mujeres para sus propios beneficios. Esto es terrible, Isaac. Esto es terrible. ¿Sí? Y qué importante que tú, entrando en tu adolescencia, escuches esto de la mano de la Torá, de la mano de tu padre, para que formes tu carácter. ¿Sí? Entonces hay que llamar las cosas que son como son. ¿Sí? La prostitución está mal. Acá lo estamos viendo en la palabra del Señor. Pero mira cómo la religión hace y tuerce para su conveniencia. Y cómo podás ver que la Iglesia Católica es la más grande del mundo, una gran ramera, pero cuando veas todos estos templos, no solamente veas aparentemente la apariencia de piedad que tienen los sacerdotes, o aparente la santidad que dicen tener estas mujeres o hombres consagrados a esto. ¿Por qué? Porque ya vimos. Una ramera también es una mujer consagrada, un prostituto también es consagrado, para algo malo. Entonces, que no te sorprenda, hijo, ya sabes de dónde viene todo esto, ya sabes de dónde vienen sus riquezas. Vienen de esto, vienen de cosas que Dios abomina.